Bueno, buenos días. Gracias por estar por acá. La sesión se va a estar grabando también para los grupos que tenían clases si les chocaba a esta hora. Les quiero presentar al doctor Ignacio Díaz Oreiro. Él es profesor sin propiedad. Invitado. Invitado está. Cierto, está profesor invitado en la escuela. Y es experto, entre otras cosas, en pruebas de software, por lo que le pedí que si nos podía, como una invitación de la cátedra de programación, quisimos invitarle a que nos diera una charlita de 1 hora sobre el tema de pruebas de software y le diera énfasis un poco a pruebas unitarias, dado que él les contará en el área de ingeniería de software. En cuanto antes posible empiecen ustedes a formarse a nivel de la cultura de prueba de software, es mejor. A veces llegan estudiantes que hasta 4º año empiezan a entender lo que son pruebas. Entonces lo que estamos tratando es de dar este ciclo de conferencias para que ustedes desde etapas tempranas vayan familiarizándose con charlas impartidas por los profesores que dan estos cursos ya en 4º y maestría. Entonces, sean bienvenidos y los dejo con Ignacio. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Está ando medio resfriado, entonces vamos a ver si llegamos a cubrir la hora o se me acaba la voz de camino. Todos son estudiantes de programación 1, programación 2, por ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de pruebas. De motivación. Imagínense que tienen que hacer un método, o tienen que probar un método que recibe 3 valores y ustedes determinan si corresponde a un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. ¿Se acuerdan? Triángulos de la escuela primaria cuando iban por ahí saltando por el mundo contentos y felices. ¿Sí? 3 valores. ¿Qué valores utilizarían para probar el método? Supongamos que cada conjunto de 3 valores es un caso de prueba. Ya lo programaron, ya hicieron el método. ¿Cómo lo prueban? ¿Cuántos casos? 3, 2, 1, 5. Se sientan ahí y empiezan a poner números a ver si lo que sale es razonable. Pero es un ejemplo, entonces ustedes tienen que decir que sí, que con 3 es suficiente. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben más que eso. Pero digamos, dirían, bueno, ahí necesito un caso para los equiláteros, otro para los isósceles, que 2 valores son iguales y uno diferente, y uno de escaleno con 3 valores distintos. ¿Ok? Ustedes prueban eso y dicen, listo, me voy a hacerme el siguiente método del proyecto. ¿Sí? ¿Ya lo probamos bien? ¿Cómo lo ven? ¿Qué le faltará? Más casos. ¿Qué puede haber más casos? Otros orden de isósceles, ¿verdad? Podría ser que el que es diferente esté primero o segundo. Si yo no sé cómo está construido el método, puede que el caso inicial no atrape alguna de las combinaciones de entradas. Igual para los escalenos, ¿cierto? Puede estar el más pequeño ahí, en esta posición, en todas. Si yo quisiera hacer las pruebas de todas las combinaciones de entradas, tendría que considerar orden para estar seguro que voy cubriendo todas las pruebas que necesito. ¿Ok? Ahora sí, ¿estamos listos? ¿O falta algo? Ya tenemos un montón. Datos inválidos. ¿Verdad? Yo no conozco el método y no sé si hay validaciones o no, si se hicieron antes. ¿Qué pasa si son mayores estrictos que 0 o igual a 0? 0, 0, 0 me debería decir que el triángulo es equilátero. ¿Ok? Deberían empezar a salir mensajes de error con otros tipos de datos, si es que mi método tiene esas validaciones, porque podrían haberse hecho en otro método anterior. Ahora sí estamos listos. ¿Qué pasa con si el isósceles, el lado que es distinto es menor y no mayor, o mayor y no menor? Podría ser un caso.
Algunos lenguajes de programación cada vez menos me permitían no ingresar todos los argumentos, pero digamos que no es un problema que ya nos interese mucho. Listo, ¿qué tal este? Considero que las entradas representen un triángulo realmente. Si le pongo 1, 1, 8, me va a decir que es isósceles, pero no es un triángulo, ¿sí? Porque están los dos lados chiquiticos, 1, 1, y el 8 ahí grandísimo, y 1, 1 tratando de pegarse, pero no llegan, ¿sí? O exactamente igual, 4, 4, 8. Entonces tengo que ver que la suma de cualesquiera dos lados tiene que ser estrictamente mayor que el tercer lado, ¿ok? Y si no, me debería empezar a dar mensajes de error y todas las permutaciones de las anteriores. Ahora sí, parecería que ya vamos acabando, ¿sí? Vean que ya llevamos con todas las que dicen permutaciones, pero por lo menos, no sé, 20 casos ya, para algo trivial que es así súper chiquitico. O más de 20, no sé. Cuando estoy planeando mis pruebas, ¿dije que me tenía que salir o no? O nada más me puse a probar. Pongo 3 y pienso, esto es un escaleno, esto es un isósceles. ¿Verdad? Muchas veces hacemos pruebas en el aire y necesitamos empezar a formalizar. ¿Cómo es el ciclo que me pide los datos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy ejecutando mis repeticiones? ¿Qué pasa si tengo el código fuente? ¿Habrían cambiado los casos que hice o no? ¿O habrían los mismos? ¿Cómo lo ven? ¿Da lo mismo si veo el código o si no lo veo? Entonces, pruebas de software. Eso es un ejemplo súper simple de algo que es trivial. Cuando ustedes programan, sus algoritmos no son tan obvios, ¿verdad? No es conocimiento que ustedes tienen en su cabeza y que pueden en cualquier momento acceder a él. Tienen un conjunto de especificaciones, requerimientos, lo que sea, y tienen que hacer pruebas para ello. ¿Para qué hacemos las pruebas? ¿Para qué hacemos las pruebas? Para encontrar defectos, ¿sí? Para comprobar que el sistema funciona, para garantizar que nunca falla, para garantizar que no tiene errores. ¿Por qué hacen pruebas ustedes cuando están programando un código? ¿Qué los motiva? Programan ahí, llega la fecha de entrega, se lo mandan al profe y listo. O algo dicen, no, pero hagamos pruebas para ver que va bien, digamos. Pero ustedes son carguísimos programando, nunca se equivocan, entonces no deberían hacer pruebas, ¿verdad? Porque todo les salió perfecto a la primera. Una definición más o menos formal de testing. Tengo un sistema y lo ejecuto. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de pruebas. Hay unas en las cuales necesito el programa funcionando. Otras pruebas no necesito el programa funcionando. O otro tipo de verificaciones. Pero vamos a llamar pruebas a las que ejecuto el programa o el método de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Pero lo ejecuto en condiciones específicas. No es que en cualquier condición mi sistema va a funcionar. Los resultados los tengo que observar y registrar para evaluar algún aspecto del sistema o componente, ¿verdad? Eso es tomado de un estándar. Entonces vean qué definición más difusa. Ahí yo le dije garantizar el 100% de eficiencia, de efectividad, que no tuviera errores. Nada más dije, voy a ir buscando, observando, evaluando en condiciones específicas. No siempre el sistema se va a ejecutar bien en todas las condiciones. Y eso nos lleva a los objetivos de las pruebas. El objetivo principal de las pruebas, a mi criterio, es comprobar que el funcionamiento de la aplicación es el correcto. ¿Sí? Uno podría decir, yo hago pruebas para exponer errores o omisiones. Pero lo que más me interesa a mí es que para eso que me pagaron a hacer, o para eso que me instruyeron a hacer, está todo contenido en el software que estoy entregando. ¿Sí? Yo tengo un cliente, un usuario final, tengo un conjunto de requerimientos. El cliente no va, cuando yo le entregue el sistema,
no va a buscar errores. Si le aparecen, los va a reportar, pero no va a decir voy a buscar errores. El cliente o el usuario va a buscar que su funcionalidad esté ahí y esté bien representada y que todo lo que le prometí que iba a tener en software lo tiene. ¿Ok? Entonces, mi misión es ver que todo funciona bien. De camino, voy encontrando cosas que no funcionan bien. Pero mi misión no es encontrar esas cosas, mi misión es el funcionamiento correcto. También puede haber resultados inesperados, algo que yo no suponía y pasó, ¿verdad? Errores no significa que la aplicación se cayó o que se pegó y no respondió nunca. Cualquier cosa que no sea de acuerdo al plan, de acuerdo a lo que yo espero que haga, es una diferencia que tengo que reportar. Y eso puede ser un resultado inesperado que eventualmente voy a tener que averiguar si eso es lo que quiero o no quiero, por qué ese resultado se dio, etc. Y también voy a medir otros criterios de calidad. Estamos acostumbrados a que pruebas es funcionalidad, ¿sí? Eso es lo que se nos viene más a la mente. Sin embargo, hay un montón de criterios de calidad que me interesa incluir en mi software. Por ejemplo, el estándar 25010 de calidad separa, bueno, ahí quedó, cuando tomé la imagen quedaron las rayitas, ahí me disculpan. Separa calidad en uso, que es todo lo que tiene que ver con el usuario interactuando con el sistema, y ahí hay suficientes características de calidad, pero aún más en lo que se llama modelo de calidad del producto, que es todo lo que yo voy a medir, todos los criterios de calidad cuando estoy construyendo mi producto. ¿Ok? Entonces, funcionalidad claramente es algo que a mí me interesa, pero no es lo único, ¿sí? Claramente uno podría decir, bueno, desempeño es bastante normal, pensar hoy en día, voy a probar que la página se carga en menos de un segundo, de un milisegundo, etcétera. Pero empiezan a aparecer otros criterios un poquito más escondidos, digamos. Yo hago un software y va a tener que compartir la máquina o los recursos en una organización con otro software. ¿Pueden compartir esos recursos o no? ¿Pueden convivir o hay problemas? Todo lo que tiene que ver con usabilidad, con experiencia de usuario. Confiabilidad o fiabilidad. ¿Qué tan rápido se recupera si hay un fallo? ¿Verdad? Uno diría, no, es que el software no falla nunca. No, el software falla y tengo que poder determinar cuánto voy a durar en tener otra vez el sistema arriba funcionando, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con seguridad es todo un eje. Y unos que tienen que ver mucho con nosotros como desarrolladores, ¿verdad? Ustedes dicen, el software tiene calidad porque funciona bien, sí, pero también tiene calidad porque está bien construido, porque ustedes lo pueden leer fácilmente, ¿verdad? Ustedes trabajan en grupos y su compañero o compañera hace un pedazo de software y ustedes lo agarran, lo ven y dicen, esta persona sí que programa bien, ¿verdad? Es súper legible. Y eso me va a servir para darle mantenimiento. ¿Ok? El software en el mundo se escribe una vez y se le da mantenimiento 100, 200, 300 veces. ¿Verdad? El software queda en producción, en el ambiente donde funciona, donde los usuarios lo usan, años. ¿Sí? Yo no hago software nuevo a cada rato. Yo tengo software y le doy mantenimiento, le cambio cosas, le arreglo defectos. Entonces, calidad también para nosotros puede ser qué tan legible es el código, qué tan mantenible es. No se trata de una competencia de quien hace los métodos más chiquiticos en una línea y es el campeón, ¿verdad? El código uno le deja espacio para que respire, para que sea legible, etc. Qué tan portable es, si lo puedo instalar en diferentes entornos, etc. Ok. Calidad hay un montón, ya vieron, pero lo que nos trae aquí es funcionalidad, pruebas más o menos de tipo funcional. ¿Cómo es un proceso de pruebas funcionales? Ahorita hablamos un poco de otros tipos de pruebas, pero un proceso de pruebas es más o menos como tener un oráculo. ¿Sí?
yo tengo un conjunto de entradas, no las puedo probablemente probar todas, ¿verdad? En el caso de los triángulos, si probé 3, 3, 3, no voy a probar 4, 4, 4, 5, 5, 5, aunque si yo quisiera ser exhaustivo, podría ser infinito número de entradas. Pero digamos que en algún momento digo, no, voy a hacer un subconjunto, y para eso hay técnicas también. ¿Cuáles escojo? ¿Cuáles tienen sentido? Y después yo espero que haga algo. Pero yo espero que haga algo antes de empezar a hacer la prueba, ¿verdad? Antes de empezar a ejecutar la prueba. Yo ya sé qué funcionalidad necesito. Estoy haciendo un software que es para una aplicación de gente que reparte cosas en bicicleta. El software todavía no existe, no ha sido construido. Sin embargo, yo ya sé que tiene que haber una manera de llamar a hacer un pedido, a cancelarlo, a mandarlo no a mi casa, sino a la casa de mi tía, etcétera, ¿verdad? Y todo eso ya yo lo sé desde antes y sé lo que debería pasar. Entonces yo por adelantado sé qué tiene que pasar. Yo sé que si le doy 4, 5, 6, mi método de triángulos tiene que decir escaleno. Mira, no tengo que ejecutarlo para ver si salió bien. Yo desde antes ya lo sé. Y por otro lado, ahora sí, ese mismo subconjunto de entradas lo ejecuto de verdad y tengo la salida real. Y entonces comparo lo que yo esperaba que iba a pasar con lo que de verdad pasó. ¿Sí? Entonces el proceso de pruebas es previo. Yo ya sé lo que tiene que pasar. No es que me pongo ahí a ver el programa funcionando, hago algo y digo, sí, suena lógico, ¿verdad? Hizo algo razonable. No, yo ya tengo que saberlo desde antes. Súper. Y entonces es el resultado de la prueba. Mi método falló. Mi método no sirve para calcular escalenos en ciertas circunstancias. O mi método o mi programa no sirve para pedir una pizza que me la traiga un chaval en bicicleta. ¿Ok? O sí sirve, pero solo a veces. Sirve si le pago en tarjeta, pero no la opción de pagar en efectivo no sirve. Pero entonces siempre hay una comparación. Siempre es lo que yo espero y ya yo lo anticipé. Yo eso lo saqué de los requerimientos, por ejemplo. Tengo un conjunto de requerimientos que negocié con el usuario o con el cliente y eso es lo que va a pasar. ¿Okay? En el caso de los triángulos no hay ningún cliente porque digamos que eso es conocimiento universal. Pero en el software que uno hace todos los días tiene un conjunto de cosas que ya están y que están en los requerimientos. El requerimiento puede ser que cuando yo pido una pizza y no es para mi casa, sino para la casa de mi tía, le cobre un 5% más. Y eso me lo dijo el usuario, el que me va a pagar la aplicación. A mí me parece razonable o no, no importa, eso están los requerimientos. Y entonces yo en mi caso voy a poner ese 5% y voy a esperar que la salida real también tenga ese 5%. ¿Ok? Entonces, con base en este oráculo, yo lo que tengo que ir haciendo es seleccionando entradas adecuadas para confirmar que el funcionamiento es correcto. Entonces yo necesito construir un conjunto de entradas para todos los casos correctos que debería estar probando. Y eso me va a servir también para identificar fallas. Cuando algo no sea la realidad como yo esperaba, hay una falla. No se tiene que caer el sistema, solo que me dio algo que no era. ¿Sí? Yo le metí 3 datos y me dijo isósceles y era equilátero. El sistema no falló, no se cayó en el sentido de que se colgó, pero me dio un dato erróneo. Y eso es una falla. Y lo que voy haciendo entonces es maximizar la confianza en el producto. Yo voy construyendo casos y casos y casos y casos que me dejan evidencia de que lo que estoy haciendo está bien. Cuando ustedes entregan software, ¿cómo el cliente sabe que está bien? Se puede poner a probarlo todo, pero eso le va a tomar un montón de tiempo. Usted le tiene que demostrar y le va a decir, yo hice todas estas pruebas. Y todas estas pruebas ya están pasando bien. Todos los resultados son correctos. Además tengo estas otras pruebas que todavía están fallando. ¿Sí? Un caso muy particular, etc. Pero está documentado. Y de todos esos encontré todos estos defectos que ya están arreglados y me quedan estos poquitos que todavía no están arreglados.
pero usted le da eso al cliente y el cliente siente confianza de que usted hizo un proceso correcto de construcción de software, ¿verdad? El software no es bueno por sí mismo, o cuesta mucho identificar si es bueno por sí mismo, pero el proceso que nos lleva a hacer ese software es el que nos va a dar la confianza. El cliente dice, ok, le pagué a hacer un software de no sé cuántas miles de líneas de código, de cientos de miles de dólares, y me dice que está bien, que confíe, ¿verdad? Que pura vida. O hizo estos 5 casos y ya. Eso no puede ser. Entonces, las pruebas me sirven para dar confianza. Toda esta funcionalidad está bien. Y testing o pruebas, es muy común que la gente, digamos, hay equipos de pruebas aquí en el país y en el mundo que le dicen que está haciendo QA, el aseguramiento de la calidad, y ustedes van a ver las empleos, ¿verdad? Ingeniero de QA, aseguramiento de la calidad es más que pruebas, ¿verdad? En aseguramiento de la calidad vamos a ver procesos, todo lo que hacemos para que el método sea correcto. Entonces, cuando les vayan a un puesto de QA, averigüen si lo que van a hacer son pruebas, si van a hacer testing, que es lo que a ustedes les gusta. Probablemente hacer procesos no es tan divertido, y ahí hay ingenieros industriales y otra gente. Okay, pero es un mal nombre que se usa, decir QA para decir testing. Testing, pruebas funcionales, cae en el mundo de la validación y verificación, que son 2 conceptos generales muy usados. Validación se refiere a estoy construyendo el producto correcto. ¿Sí? Un conjunto de requerimientos, todo lo que programé y probé confirma esos requerimientos. Mientras que verificación se refiere a si estoy construyendo el producto de la manera correcta. A nosotros no nos va a importar solo que el producto quede bien, sino que lo vamos a ir construyendo bien. Y además eso nos va a dar pie para que si lo construimos bien es muy probable que quede bien, ¿verdad? No es confiar en las personas que son buenísimas y programan un montón para que el software quede bien. Yo le meto ingeniería, ¿verdad? Ustedes están aprendiendo una ingeniería, no es aprender ahí un oficio de programar. Ustedes aprenden cómo hacerlo todo bien. Entonces, los pasos necesarios, que tengo los requerimientos, que los requerimientos los puedo trazar al contenido del código, etc. Dentro de validación y verificación encontramos un montón de pruebas, ¿sí? Según el estándar 29119. Particularmente, verificaciones estáticas y estas de aquí, que son las pruebas dinámicas. Pruebas dinámicas es lo que más nos referimos como testing, ¿sí? Pruebas funcionales, donde estoy ejecutando cosas. Pero también hay verificaciones estáticas. Yo puedo ver el código en papel, ¿sí? Y analizarlo, o en papel, o por lo menos en una pantalla, pero sin ejecutarlo. Y al verlo puedo decir, aquí hay un error, aquí hay algo mal, no sigue el patrón, verá, eso de fijo es ineficiente, no sigue nuestros estándares de programación de mi empresa, etc. Todo eso lo puedo ver estáticamente sin ver el código ejecutándose. Por eso les preguntaba, en el caso de los 3 triángulos, si tuviera el código, ¿tendría más o menos información? Probablemente tendría más información porque me daría cuenta cómo lo programaron. Y hay un conjunto de actividades que se hacen estáticamente. Entonces, por ejemplo, las empresas pueden tener un proceso en el que yo vengo con mi programita de triángulos y se los presento a ustedes y ustedes me lo critican amablemente y me dicen que puedo mejorar, ¿verdad? Sin chotear y sin nada. Eso es súper útil, todas las verificaciones estáticas, hacerlas incluso antes de probar. Pruebas dinámicas, todo lo que es testing, basadas en la especificación, la estructura y en la experiencia, ahora los podemos ver si nos da tiempo. Y después hay otros tipos de verificación y validación, donde le muestro al cliente lo que estoy haciendo, o métodos ya formales, ¿verdad? De verificación de que el código está bien, etc. Aquí es donde estamos hoy, en pruebas dinámicas. Y nos lleva, por supuesto, al modelo V, que se lo van a encontrar en la literatura, que habla de diferentes necesidades y diferentes tipos de prueba o niveles de prueba. ¿Okay? En la llamada de esta charla dijimos que íbamos a hablar de pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, ¿para qué me van a servir? Para validar que estoy construyendo el sistema bien.
en los elementos más básicos. ¿Ok? Hablamos del método de los triángulos, por ejemplo. Y aquí yo lo que estoy haciendo es validando, o sea, darme cuenta con mis pruebas unitarias si estoy construyendo el sistema correcto. Después puedo hacer pruebas de integración, ¿verdad? Tengo módulos, pero voy a integrar con otros sistemas, con una base de datos que no tengo, invento pruebas. Ya después tengo la otra base de datos y ahora puedo hacer la prueba de verdad y me van a salir otros problemas. Y eso me va a validar el diseño del sistema. Y después ya tengo pruebas de sistema como lo vería un usuario. Ya veo el sistema completo, desde arriba como lo ve un usuario. ¿Sí? Esas son pruebas de sistema. Y lo que nos va a decir es los requerimientos que acordamos si están en mi software o no están en mi software. O falta este o no falta este. Y al final el cliente hace unas pruebas de aceptación que van a validar sus necesidades de negocio. Estas dos son pruebas como de alto nivel y estas de bajo. Y por aquí voy haciendo las verificaciones. ¿Qué significa eso? Que donde recogí las necesidades del negocio, documenté eso de alguna manera que es software. ¿Verdad? Puedo tener un conjunto de requerimientos o los diseños después. Si los tengo, puedo empezar la siguiente fase. Y así voy. Entonces, aquí voy por el lado del proceso. Mucho puede ser revisiones estáticas de documentación, por ejemplo, documentos de requerimientos, etcétera, o incluso del código. Y aquí voy mucho en pruebas dinámicas, porque ya tengo el código construido, lo voy integrando y lo voy probando. Entonces, ¿cómo es normalmente el testing o las pruebas de software? Una serie de pasos en la cual empiezo de abajo y voy hacia arriba. No es la única manera, pero digamos que es la más normal. ¿Sí? Yo primero hago pruebas de unidad, las que están lo más abajo en la V. ¿Ok? Entonces ahí tengo componentes individuales que voy a ir probando cada uno. Estoy haciendo un software de geometría, entonces necesito un método para los triángulos, voy y lo pruebo, necesito otro para los cuadriláteros, voy y lo pruebo, después otro para calcular áreas, ¿sí? Voy calculando, probando cada uno de mis modulitos. O voy haciendo métodos que tienen que ver con mi sistema. Individualmente los voy probando. Eso es lo más cerca que están los desarrolladores de las pruebas, ¿sí? Yo voy a probar un método, yo lo hice probablemente, entonces yo sé qué pruebas voy a hacer y las voy a tener junto con mi método. Las pruebas son partes del software. Ahora vemos cómo podemos hacer unas. Después de eso tengo pruebas de integración, ¿sí? Muchas veces no tengo los otros elementos y tengo que simularlos, que son pruebas de integración, ¿verdad? Pongo a alguien que me responde, yo espero que haya otro sistema ya que me devuelva algo, entonces invento un agente o un servicio o algo que siempre me devuelve un número para yo tener, digamos, mi programa ya hecho y que eso se esté devolviendo. Después eventualmente ya tengo acceso a ese servicio o a esa base de datos o a eso con lo que tengo que interactuar. Y entonces también tengo que hacer pruebas para ver si funciona bien. Y después tengo las pruebas de orden superior, que ya son las de sistema que veíamos antes, todo el sistema funcionando como lo ve un usuario. Aquí yo estoy en métodos, ¿sí? En mi sistema de geometría, el usuario no va a ir al método de triángulos. Él no sabe de código, él no le interesa. Eso nos queda para nosotros. Pero a nivel superior, ya tengo las pruebas del sistema, veo el sistema funcionando, el usuario también. Y eventualmente, ahí en pruebas de orden superior, podría yo tener que dar apoyo al cliente porque él tiene hardware específico o el software lo integra con procesos o con otro software, ¿sí? Entonces ahí puede que yo tenga que participar en esas pruebas que son también de orden superior. ¿Ok? ¿Todo claro? Pruebas unitarias. Entonces, ya vimos que las pruebas unitarias me sirven para probar los modulitos. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto, porque no sabe cuántas faltan aquí de las 248 filmines. Ok. Java, ¿ustedes son de Java? Sí,
Entonces no me critiquen porque yo no, ¿ok? Entonces tengo mi método de triángulos, ¿ok? Y ahí está el código. Ustedes dicen, ¿por qué tan larguísimo? Bueno, alguien hizo el método y es así. A alguien se le ocurrió que esa era la manera de programarlo, ¿ok? Yo quiero hacer pruebas unitarias que van a acompañar a este código. Yo creo que está bien, ¿verdad? Incluso pude haber hecho a alguien que llamara ese método y probarlo ahí, poniendo datos, y veo que está bien. Pero yo necesito hacer algo más. Yo no puedo dejar este método así solo. Necesito hacerle un conjunto de pruebas que me van a dar seguridad de que lo que hice está bien, ¿sí? Entonces les va a dar seguridad a nivel de programador, ¿ok? ¿Por qué lo hizo así o por qué lo hizo de otra forma? El programador lo hizo así, ustedes lo hicieron así y ahora van a empezar a hacer las pruebas. ¿Cómo hacen las pruebas? Ya vimos unas pistas en la primera motivación, ¿verdad? De que yo podría seleccionar datos de entrada diferentes y eso me iba a servir. Pero aquí además ya tengo el código. Entonces ahí puedo ver más cosas. Entonces, tengo mi código, ¿sí? Está pero además voy a tener otro pedazo de código que es donde voy a tener mis pruebas. Hay diferentes frameworks para hacer pruebas, hay diferentes maneras, software, plugins. Este es uno muy famoso que se llama JUnit, JUnit, ¿verdad? Para los amigos. ¿Ok? JUnit, la versión 5 se llama Jupyter, porque es el quinto planeta del Sol. ¿Ya lo han usado? ¿No? Ok, todos los profes de ahora en adelante, todo el código viene con casos de unidad, ¿verdad? Súper. Entonces, eso es una biblioteca ahí que importo, está dentro del mismo paquete, y defino una clase donde voy a tener mis casos, ¿ok? Puedo hacer un objeto del tipo que es de la clase que está en el otro lado, que es el de verdad, el que clasifica, y ahora tengo que empezar a usar estas notaciones, algo, que ya es propio del JUnit. ¿Ok? Y eso es, y ya, y se acabó la presentación. Fácil. Este cable aquí atravesado. Ok. Entonces, JUnit me va a servir para hacer código en Java. Otros lenguajes de programación tienen el suyo, ¿sí? Hay XUnit para las cosas de Microsoft, Python tiene el suyo. Es un momento de tensión aquí. Control. Es que toqué el cable. Entonces, ¿qué casos creen que debería hacer yo? ¿Qué casos para probar mi método de triángulos? Ya tenemos un montón de pistas de la actividad que hicimos al principio, ¿verdad? Pantalla. Y el P. Solo segunda pantalla. Bien, entonces JUnit me va a permitir hacer pruebas de unidad. Y esas pruebas de unidad van a acompañar mi método. Y ahí las voy a definir y las voy a escribir.
Y cada vez que yo necesite probar mi método, las puedo ejecutar y ahí están siempre listas, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a veces? Que tenemos pedazos de programa y les hacemos cambios y tenemos que volver a probar a ver si sigue funcionando bien. O suponemos que sigue funcionando bien y no probamos nada. Pero aquí tenemos la posibilidad de tener siempre un conjunto de pruebas, que ejecutarlas es muy sencillo, que le digo siempre cuáles son las salidas esperadas y que yo puedo seguir modificando mi método de triángulos y mi conjunto de pruebas, siempre lo voy a tener ahí y siempre lo voy a poder usar. Entonces, cuando uno hace código, hace un método y hace los casos de unidad, ¿sí? Los casos de unidad los puede hacer de diferentes maneras, los puede hacer como hicimos al principio del ejercicio, qué entradas son y qué no, ¿sí? Si yo pongo estas entradas, ¿qué debería salir? Esas son pruebas basadas en la especificación. Yo tengo una especificación de lo que el método tiene que hacer. Pero si tengo el código, puedo ir a ver cómo está el código y hacer otras pruebas basadas en la estructura. ¿Sí? Ahí veo el código y digo, el código está hecho de esta manera, hay una condición aquí, hay este camino, hay este otro camino, yo debería acceder a los dos, debería tener casos para todo, etc. Y ahí puedo usar cobertura de ese código, que podríamos estar viendo si no fuera porque el videobeam me odia. Ok, entonces, yo voy a hacer un conjunto de pruebas. A ver cómo hago para no tocar nada. Muchas gracias. Sí, entonces vean que aquí tengo 3 tests. Y el @test me los va definiendo. Les pongo nombre. Uso el método que está en el otro pedazo de código, ¿verdad? Que se llamaba clasifica. Y JUnit y cualquier software de casos de unidad va a tener diferentes métodos para hacer verificaciones de cosas. ¿Se acuerdan del oráculo? Yo comparo algo con la salida real. Entonces estos assert hacen eso, ¿sí? Le paso a clasifica los valores 3, 4, 5 y a como lo programó esta persona, esto va a salir un texto ahí que dice escaleno. Y el assert equals compara las dos y si está bien, me manda un checkcito de que está bien. Tengo otro para isósceles y otro para equilátero. ¿Ok? Y los puedo correr aquí. Y aquí me dice, los 3 corrieron perfectamente. ¿Sí? Vean que este pedazo de código siempre lo puedo tener ahí. Pero recuerden que dijimos, no es suficiente, hay que hacer más casos, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo empezar a hacer más casos. Y hay un montón de tipos de asserts que ustedes después pueden buscar. Por ejemplo, assert not equals, o assert para comparar vectores, arreglos, o assert para ver si 2 objetos son el mismo. Entonces hay una assert same para cosas que les pueda servir. Hay un montón de asserts. ¿Ok? Ahora, estos son pruebas que estoy haciendo con datos. Pero dije que podía necesitar más datos o dije que podía decir, ok, dado mi código, voy a ver que ahí hay más cosas. Vean que este es un código bastante largo. Por un lado, uno diría, eso de estar mandando unos strings como resultado no suena muy razonable, ¿verdad? Uno debería ir, por lo menos tener una constante que tenga eso amarrado o tener un código, porque esto claramente no es seguro. Con que yo no ponga triángulo con tilde, ya ahí van a empezar a dar errores. Pero este programa está mal hecho a propósito, ¿verdad? Yo no programo así tan mal, no crean. Y además está hecho de una manera muy particular, ¿verdad? Quizás uno para el triángulos hubiera hecho una cosa bastante más breve. Pero es un ejemplo, digamos. Aquí ya puedo ir viendo los flujos, donde hay ifs, donde hay cosas. Y también puedo instalar otro plugincillo que se llama Jacoco de Java Code Coverage.
Y entonces puedo correr estas pruebas, pero le digo que me genere la cobertura. ¿Ok? Entonces me dijo 74% aquí, no sé si la ven porque está muy chiquitico. Obviamente los casos están 100% o cerca, pero este es el que me interesa, mi método. ¿Sí? Entonces vean que hay lugares que están en rojo donde no entró del todo. Con esos 3 casos hay funcionalidad que yo no ejecuté. Entonces eso claramente me da pistas para hacer más casos. Y en amarillo me da algo que es bien interesante, que es como ahí se generan branches, ¿verdad? Hay condicionales, si fue por solo uno o si fue por los dos. Y estas condicionales pueden empezar a complicarse cada vez más, porque yo podría tener condicionales aquí con AND, con OR, por ejemplo, y entonces ahí me va a dar información. Entonces yo, ok, me falta gente, empiezo a hacer más casos, y voy a hacer otro por ahí, entonces tengo unos de no es triángulo, ¿verdad? Lo podría poner en... bueno, me falta validar que no sean triángulos, ¿verdad? Solo tengo los de equilátero, el otro y escaleno, solo tenía 3. Entonces aquí puedo volver a hacer, a correrlo con la cobertura, y entonces no es triángulo, ya sí pasó, ya está en verde. ¿Sí? Entonces ahí voy cubriendo. ¿Es esto perfecto? No, pero me da pistas, por lo menos, de hacer más casos para tener cubierta todo mi código. ¿De verdad está cubierto todo el código? Más o menos, porque en las condiciones van a pasar cosas interesantes. Sobre todo cuando las condiciones son complejas, si tengo AND u OR. Aquí, digamos, habría 2 condiciones, que se cumpla o no se cumpla, nada más. Pero cuando tengo AND y OR, podría ser que no se cumple porque una de las 2, o las 2, o el AND, las 2 no se cumplieron, o una sola, y ahí me puede interesar ver si quiero hacer pruebas para cada uno de los detalles, ¿verdad? Que se hizo true, obviamente porque las 2 del AND se hicieron true, pero que se hizo false porque una del AND se hizo false, o porque la otra del AND se hizo false, o porque las 2 del AND se hicieron false, ¿sí? Entonces ahí empiezo a hacer, a hilar más fino en las pruebas que hago a nivel de cobertura, a nivel de branches o a nivel de statements. ¿Sí? ¿Les gusta JUnit? ¿Lo van a empezar a usar ahora? No. Oblíguenlos. Ok, entonces ahí yo voy empezando a hacer todas las que quiero, puedo poner muchas, perfecto. Puedo usar entonces 2 elementos. Por un lado tengo las entradas y salidas, que puedo diseñar casos antes de tener el código, pruebas basadas en la especificación. Y otra, viendo el código, puedo hacer pruebas basadas en la estructura. Y todas las pongo aquí, todas las pongo en un pedazo de código que ahora forma parte de mi código. Cuando ustedes van a hacer un pull request o cuando van a hacer check-in de la funcionalidad y alguien probablemente le revisa, un líder técnico, otro compañero que hacen programación por pares o lo que sea, la persona debería decir, ok, aquí está su método, está muy bonito, ¿dónde están los casos de prueba que hizo para ese método? Aquí están, son estos 3. Ok, le faltan, ¿verdad? Faltan casos, la cobertura no llega al 100, entonces haga más casos y hablamos. Y cada pedazo de código, cada método, todo lo que ustedes estén programando, debería tener asociados sus casos de prueba y ir como parte de la entrega. ¿Eso de qué me sirve también? De que si este método por alguna razón no está bien y tengo que cambiarlo, vuelvo a poner los casos, los vuelvo a ejecutar, es muy sencillo y no pasa nada, con tiempo, con recursos, y puedo garantizar que todo sigue funcionando. ¿Ok? Un último truco para que se lo lleven ahí.
La cobertura ya sé que no es suficiente, pero me da algo. Me da que por lo menos estoy barriendo el código que tengo ahí. Pero hay un truco que se llaman pruebas de mutación, que es el siguiente. Yo tengo mi conjunto de pruebas, digamos que ya cubrí el 100% de mi código, ¿sí? ¿Cómo sé si tengo suficientes pruebas o no? Entonces las pruebas de mutación lo que dicen es, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí que A más B menor o igual que C no es un triángulo? ¿Qué pasa si quito el igual? ¿Debería funcionar o no? ¿Son los mismos casos cuando es menor estricto o cuando es igual? ¿Qué pasa si corro los casos? Puedo correr aquí como este o como el otro. Pero lo que me interesa es ver si alguno de los casos falló. Vean que modifiqué el código y todos los casos siguen fallando, siguen pasando. Eso está raro, ¿verdad? Porque modifiqué el código. Quiere decir que algún caso me falta para el caso específico. Entonces, donde me borré el igual, puedo hacer un caso más. Entonces, esa es una manera. ¿Y cómo se hacen pruebas de mutación? ¿Por qué se llama mutación? Porque yo le cambio algo y ese ya no es mi programa, sino que es un mutante, ¿verdad? Entonces, hay otras bibliotecas, como hay una que se llama PIT, y PIT nos hace todos los mutantes que se nos ocurran y los prueba y nos dice dónde hay problemas. Pues si yo tuviera que ir uno por uno cambiando cosas, sería muy, muy largo y muy engorroso. Entonces, los menores iguales, puedo cambiar uno de estos por diferente, a ver si falla o no, ¿verdad? Y si falla, ahora sí, entonces sé que mis casos se están cubriendo bien. Puedo cambiar lo que quiera y eso me va a dar pistas de si necesitaría más casos. Ok, ¿cómo estamos con JUnit? Bonito. Hablamos de pruebas basadas en la especificación. Hay varias técnicas, no las vamos a ver hoy, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Aquí yo no sé cómo está el código, ¿verdad? Nada más tengo entradas y salidas. Hablamos que había pruebas basadas en la estructura. Ahora sí veo el código y me puedo imaginar más pruebas. Puedo hacer cobertura de código. Eso es muy útil. Y hay pruebas basadas en la experiencia, que aunque no sean combinaciones de entradas y salidas, con el tiempo uno va entendiendo que hay cosas que fallan y son muchas veces propias del lenguaje, del entorno, etc. Entonces voy a hacer pruebas de fechas porque sé que fallan, o voy a hacer pruebas de arreglos porque sé que el primero y el último nos dan problemas, etc. ¿Qué es la idea? Ustedes tienen que planificar el testing, no es que ustedes solo hacen el código y después lo medio prueban y ya. Basado en los requerimientos, ustedes tienen que decir, todo esto necesito probarlo. Tengo que diseñar mis casos, ejecutarlos, recolectar la información y ver si todo es suficiente o no. ¿Tengo suficientes pruebas? Listo. Puedo seguir con el siguiente método y puedo entregar mis pruebas junto con el código que es del propio método, ¿sí? Como el testing lo puedo diseñar desde antes, no necesito tener codificado el método, codificado el programa para empezar el testing. Puedo empezar a hacer muchas cosas antes, ¿sí? Basado en la especificación, yo puedo decir, ok, voy a necesitar un caso en que pido al chavalo de la bicicleta desde mi casa, otro caso que pido al chavalo que llegue a recoger un pedido de otro lado, y voy diseñando todos los casos. Y los voy teniendo ahí en alguna herramienta de control de casos, Jira o cualquiera que usen. Cuando ya tengo el código, ya le puedo poner los pasos específicos a cada uno de esos casos. Cuando ya tengo la aplicación funcionando, ya sé cómo se hace eso y puedo seguirlos rellenando. Pero yo necesito que eso esté documentado. Cuando ustedes van a probar algo, no van a confiarse de lo que tienen en la mente que debería ser el sistema, ¿sí? Ustedes van a los casos y dicen, ok, el caso me dice, entre aquí, apriete este botón, ponga el monto, pida 2 pizzas, el resultado tiene que ser 12,000 colones, etc. Todo eso tiene que estar documentado. Ahora les parecerá tal vez un poco engorroso, pero cuando estén trabajando en una organización grande con cientos de personas y les digan, tome, arregle este defecto,
¿verdad? Ustedes van a querer tener una guía que les diga cómo llegar o cómo llegó a ese defecto y los casos de prueba les van a servir. Casos de prueba de unidad, que fue lo que vimos hoy, los necesitan para programar. Van acompañados al código que programaron y les va a dar seguridad a ustedes de que vieron todos los casos que hacían falta, que tienen cobertura de todo lo que programaron, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es muy programación. Los casos de unidad los hacen los desarrolladores. No hay alguien de testing que venga a hacer esos casos. Ustedes, si se van a ser desarrolladores, tienen que hacer eso. Y hay diferentes técnicas que otro día podemos ver. Recomendación: haga revisiones estáticas del código con compañeros o con líder técnico. Aparte de tener casos de unidad, revise el código antes. Ahí va a encontrar muchos errores. Y normalmente, entonces, como les decía, probamos los componentes y vamos hacia afuera. Hay diferentes técnicas, etcétera. Empezamos por las pruebas de bajo nivel, las pruebas de unidad. Ustedes ya ahora siempre deberían hacer pruebas de unidad y después eventualmente pruebas de integración y esas tenerlas ahí como parte de su código. Y después vamos a tener pruebas de alto nivel que son ya de sistema. Digamos que hoy vimos las de bajo nivel un poquito por encima. El testing me va a servir para dar información a toda la organización, sobre todo testing de alto nivel. ¿Cómo va el proyecto? Ya tenemos todos estos casos pasados, todos estos casos cubren todos estos requerimientos, entonces ya estamos muy cerca de salir. Pero tiene que haber documentado, tiene que estar documentado. No es decir, ¿cómo vamos con el proyecto? 70%. ¿De qué? ¿Cómo sacó ese número? Ok, tengo todos estos requerimientos que se convirtieron en casos, etc. Y yo, como si encuentro un problema, lo saco a la superficie lo antes posible para que lo antes posible se corrija. Testing es un bastión, pero no tiene que ser una red de seguridad. No es que programamos de cualquier manera porque después va a haber alguien probando. ¿Ok? Es una de las herramientas que usamos para probar. Y vamos incorporando calidad en los procesos, en lo que llamamos verificación. Y la calidad, entonces la vamos confirmando con las pruebas. ¡Tanán! Sí, señor. Claro, pero no es como que usted dice que pase lo que sea porque el testing lo va a atrapar. O usted como desarrollador, sí, yo hago cualquier cosa y de por sí el testing me va a devolver eso. Okay, no es que la calidad está en testing, la calidad está en todos. Por ejemplo, haciendo los casos de unidad que los hace usted como desarrollador. Entonces, testing nos sirve en ciertas partes del proceso, pero no es que tiene que atrapar todo o que va a atrapar digamos, como una red de seguridad de que, es un bastión, lo usamos a lo largo del proceso. Pero digamos, romper el concepto de que todo es testing. El software tiene mala calidad, metámosle más testing, ¿verdad? Metamos más gente a hacer pruebas al final. No, yo tengo que meter proceso desde el principio y hacer las cosas bien a lo largo de. Y a lo largo de puede ser hacer casos de unidad. Preguntas. De posible software. Yo nunca he visto, pero ahora hay muchas herramientas que usted le puede decir, deme casos de unidad para esto. Inteligencia artificial, pero igual, digamos, hay un montón de técnicas que podemos usar. Entonces, técnicas de partición de equivalencia, técnicas de valores frontera, que las veíamos ahí, las usamos muy rápido. Entonces, yo voy haciendo una combinación de todo. Y otras que me da el oficio de hacerlo mucho tiempo. Puede haber una base de datos, pero igual no necesariamente está completa, no se adapta a lo que usted diga, a lo que usted necesite. Sí, es que ahora me llamó la atención cuando hizo lo de la prueba del ejemplo, digamos, de la aplicación de la Pixel. También pensé, digo, no es lo mismo hacer pruebas otra vez para un juego de video o una aplicación bancaria. Entonces, como que si no existe algo, que no le eche mal y uno comenzar a
Estilo hacker. Sí, probablemente hay repositorios de Git que usted puede bajar pruebas, por lo menos pruebas de unidad, pruebas funcionales también se pueden automatizar, ¿verdad? Hay herramientas para automatizarlas, pero también hay que ver si confía en eso que está bajando de ahí. Tal vez le sirve de base y después se lo completa con su... Aquí no vimos cómo hacer las pruebas, ¿verdad? Vimos que había muchas pruebas, pero ¿cómo llegamos a esas? Y esas son técnicas que se van desarrollando y que vemos en el curso de pruebas. Nos da tiempo para una pregunta más. Jason, no haga preguntas difíciles. Ya, muchas gracias, Ignacio. La pregunta es, vos que estás en el mundo del testing y se dice esto debe iniciar desde el primer curso de programación de la carrera, ¿qué recomendarías que nosotros hagamos en el curso de programación 1 y en el de Progla 2 y en los que continúan? Yo creo que digamos, pruebas tendrían que hacerse desde lo más temprano en la carrera, para todos los énfasis, por lo menos cierta parte de todo esto. Tal vez podría haber un curso de pruebas inicial o que vayan viendo pedacitos de pruebas a lo largo de la carrera y después ya el curso de pruebas de cuarto año ya no hace falta, pero sería cargarles más en los contenidos que siempre es complicado, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay que traer conocimiento de estos, traerlo más abajo en la carrera, porque si no, pruebas es cuarto año para ingeniería de software nada más. Y entonces, si ya todos lo saben, ¿para qué hacemos el curso? Y si no, es más bien que desaprendan todo lo que no están haciendo bien para enseñárselos. Pero yo creo que sí hay que hacer esa conversación a la carrera. Bueno, darle las gracias a Ignacio. Estamos bien de tiempo. Sacó fotos para mandarle a mi esposa y todo. Le mandé para la esposa y ahora la encuadro. Parte importante acá es, como cátedra, los profesores que impartimos programación, vean que la calidad del software es importante. Muchas veces el profesor les va a decir, mira, eso no lo haga así, no ponga todo así críptico, trate de que quede modularizado, que sea legible. Vieron que pruebas es un tema amplio, hay aspectos de legibilidad del código, claridad, que le da un valor agregado. Pero también yo creo que, Jason, parte de lo que estamos aquí es por eso. Empezar a concientizar desde una etapa temprana, aunque tal vez lo único que hagan ahora en los proyectos sea hacer algunas pruebas de unitarias. Por eso fue que le pedí a Ignacio que viera esa agujita de todo el mundo de pruebas y también que lo conozcan. Está dando también probabilidad y estadística, así que si llevan con Ignacio ya saben quién es, amplia experiencia. Y además tratemos de ir inculcando esa calidad en lo que hacemos. Entonces, darle las gracias a Ignacio por habernos dado esta charla y a ustedes por haber estado por acá. Muchísimas gracias. Con todo.